Avísame, nadie vuelve. Sí, sí. Bueno, acá estamos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Lo que pasa que, como sabrán, somos gente un poquito alejados a estas situaciones de tecnología y Piki estaba transmitiendo desde su propio Instagram, hasta que yo tuve la posibilidad de explicarle, que justo venía Martín, que ahora les voy a contar un poquito también, que es mi vecino. Estamos en un problema de que él no sabemos por dónde está dando vueltas por la red. Entonces este señor, que es un poco grande, está tratando de venir para acá, que estamos todos nosotros. Así que yo estoy saludando a todos, cómo andan, veo un montón de gente conocida. Estamos esperando que Piki llegue. Mati, aguante, ahí al un jump. Si quieren poner de dónde son, qué están haciendo, estaría muy bueno. Bueno, ahí está Piki, ahí apareció. Ahora Piki tiene que enviar una petición para el video. Me imagino que muchos de ustedes ya lo conocerán. Piki, tenés a alguien ahí que tenga menos de 40 años y que pueda decirte cómo hacerlo. Estamos tratando, chicos, que Piki se pueda unir a esto. Tenés que mandar la solicitud, Piki querido. Lo seguimos esperando. Acá Joaquín está jugando al Minecraft. Bien. Bueno, ya tenemos 2 de Longchamp. Eso está muy bueno. No sé si vamos a hablar de historia. Tenemos gente en Barcelona resistiendo la pandemia. No sabemos qué pandemia, pero bueno. Florencio Varela. No sé, me siento como los programas esos de las 12 de la noche que mandabas el 2020. Y estábamos todos sin ver, solamente alguien que lo único que hacía era decir que... y leía los mensajes. Bueno, no, a mí no me ganó la tecnología, a mí no, es al otro muchacho que le ganó la tecnología. Tiene que decir, no sé cómo es, sinceramente, a ver si alguno puede dar una explicación de cómo Piki puede entrar acá. Pero no importa, les vamos a contar un poquitito entonces cómo surge esto. La idea es, no se rían porque ustedes pueden tener un profesor así, así que no se rían. A pesar de que parece que tiene menos edad, es una persona que ya las décadas le han pasado bastante. Bueno, les voy a contar un poquitito más o menos hasta que venga Piki, si puede, efectivamente, ingresar. Es como se nos ocurrió esto, con todo lo que está sucediendo con relación a la situación de salud, que es bastante compleja, en vistas de la situación de encierro. Si Piki es lo más, ahí está, enviar una solicitud, a ver, ahí está, esperen un poquito. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Bueno, ya estamos, ya lo tienen, es la estrella, él es el Mick Jagger de todo esto. Ya está, ahí está. ¡Vamos! Dale, Gil, llegué. Bien. No, el tráfico está terrible. Te digo que no se puede. No se puede. No, y si te lo cortaron, me imagino que tuviste que pasar por abajo. Es un caos todo eso. Voy a cruzar el riachuelo. Mirá que te escuché todo igual, así que no jodas. No, ¿viste? La gente es mal y se ríe. La gente es mal y se ríe. ¿Viste lo que es? Bueno, con ustedes, señores, aquí abajo se encuentra el profesor Ricardo Cortés. Piki, ya escuchaste, me sentía como que estaba en la televisión, ¿viste? Haciendo así, porque tenía que estirar y no sabía más qué decir. Así que... Se supone que estudiaste, así que algo tendrías que decir. No, seguramente Mirali Sánchez te dice que no le pasan los años a Piki. Obviamente. Bueno, nada, ahí aparecen todos tus seguidores, ¿no? Que te van a alabar. Obviamente. Che, escuchame una cosita, la publicidad no llegó todavía, así que tenemos que empezar con todo esto, contando cómo surgió, ahora que estamos los dos. La idea era tratar de llevar algunos temas que están vinculados
fundamentalmente con la coyuntura que estamos teniendo en la actualidad, con algunos especialistas, ¿no? Que generalmente están más vinculados o están más asentados en la academia, y bajarlos un poquitito, bajarlos a estas nuevas tecnologías, bajarlos a estos nuevos vocabularios, y que nos puedan presentar diversos temas que no sean los clásicos que uno se va a encontrar dentro de un aula. Ya tenemos varios, la idea era hacerlo hasta la semana que viene, pero hay una clara posibilidad de que esta situación continúe bastante más tiempo, pero por lo menos 3 o 4 ya tenemos, y hay algunos apalabrados que tienen temas bastante interesantes, se van a ir enterando con el correr de los Bien, días. bien. Aparte, no sé si la gente va a estar con los celulares, ¿no? Porque no le están dando mucha bola. Lo que sí vamos a pedir, por favor, que paguen todos los celulares, porque cuando estamos hablando, a mí particularmente no me gusta que tengo en el teléfono. Tampoco. Eso sí, es una falta grave. Entonces, bueno, Piqui, dale, presentate, hace algo. Ya que llegaste tarde, ya que sos la estrella, podés, ¿no?, decir algo interesante, al menos. En primer lugar, llego tarde a todos lados. En segundo lugar, me gustaría decir, mira, vamos a pensar lo siguiente. Vos escribiste hace poco un artículo bastante lindo, bastante interesante, donde planteabas esta cuestión de las pestes, de prácticamente la Edad Media y cómo llegaban nuestros días. Y yo decía antes, porque hice un video en mi Instagram, no sé si te dije, que, que en realidad venían desde la Edad Media, que para nosotros es una situación relativamente nueva o que nos sorprende de una manera bastante particular, pero no es, ni la primera no va a ser la última. Y desde la Edad Media esto viene pasando con una gravedad inusitada y se ha llevado puestas a generaciones y generaciones de personas. Entonces, vos planteabas ahí, que me parece que está muy bueno usarlo como eje central, que esto había arrancado en la Edad Media con lo que se llamaba la Gran Peste, y que esa Gran Peste en realidad había durado siglos, y que había empezado apenas caído el Imperio Romano. ¿Cuándo fue eso? Yo me equivoco. Sí, bueno, efectivamente, ahora que estamos, como vos bien lo estás planteando, ahora estamos dentro de un proceso que es histórico. O sea, para nosotros que somos historiadores, para los cientistas sociales, estamos viendo es como los tipos, ¿te acordás de la película esta del huracán, que se metían en el ojo de la tormenta para poder tratar de entenderlo? Y eso era bastante complejo, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo alguien quiere meterse, Twister quiere meterse y tratar de analizarlo desde adentro? Generalmente los historiadores siempre tuvimos esa idea de largo plazo, una idea de pensar los procesos más en el tiempo, y ahora lo que estamos sosteniendo, lo que estamos observando es que hay una situación que es ya de entrada histórica, ¿no? Me parece que, salvo las grandes revoluciones, los procesos se hacen más históricos, por decirlo de alguna manera, con el correr de los años. Lo cierto ahora que somos actores, espectadores, y somos nosotros los mismos que estamos escribiendo esto, que es lo que está sucediendo. Sí. El problema acá es que los enemigos históricos que nosotros tenemos, nosotros como seres con vida, que tenemos 30, 40, 20 años, 50, 60 años, nos enseñaron que los enemigos generalmente aparecían en forma de seres humanos, con tanques, con balas, con materialidades muy visibles. Y nos dimos cuenta que no, porque el avance científico, fundamentalmente desde todo el siglo XX, lo que tiene que ver también con la cuestión vinculada a la penicilina, los avances científicos, todo lo que tiene que ver con inversión en investigación y desarrollo, permitió que no le tengamos tanto miedo a determinadas enfermedades, salvo algunas que aparecían, que estaban muy focalizadas. El caso más emblemático es el HIV en la década del 80, pero que una vez identificado, y aparte originariamente era bastante segmentado, ¿no? Digámosle que era más que nada un virus inicialmente más con un proceso de discriminación, y ahora lo que estamos teniendo es algo completamente novedoso, donde no sabemos hacia dónde ir, porque nosotros estamos acostumbrados a ir y aplicarnos una vacuna, ¿no? O sea, La triple, realmente. Bueno, y ahora no nos pasa eso. Ahora esto es una situación anómala para nosotros en términos de lo que es el sistema de salud. Pero históricamente no fue así. Martín, lo que vos estás diciendo es que para la gente de la antigüedad o antes de la existencia de la penicilina, que es entre el 29 y el 39, las enfermedades tenían otro peso y la gente miraba las enfermedades de otra manera porque la enfermedad se lo podía llevar puesto en cualquier momento. Nosotros tenemos otro vínculo con la enfermedad. Tenemos el remedio, tenemos un sistema público de salud, tenemos otro tipo de herramientas
¿no? Pero que esto es algo que en el pasado era muy seriamente tomado porque se llevaba puesto una gran cantidad de gente porque no había medicamentos, punto. Exactamente, vos fíjate que hay pandemias o epidemias desde prácticamente 10.000 años hacia atrás, o sea, varicela, sarampión, viruela, que fueron las que terminan desencadenando ese proceso catastrófico, ¿no? De esa gran discusión que se tuvo durante mucho tiempo con los historiadores acerca de si se había provocado un genocidio en la conquista americana, pero sabemos que el trabajo fue una de las principales causas de la muerte de los nativos americanos, pero fundamentalmente fueron las enfermedades. Enfermedades que los europeos tenían en su propio organismo, que fueron generando anticuerpos, que cuando encuentran un organismo extraño, es ahí donde el virus termina atacando. Y es una realidad esto que terminó sucediendo fundamentalmente entre el siglo V y el siglo VI. Ya tenemos una primer pandemia muy importante que es lo que se va a denominar a la postre peste, ¿no? Pero lo más interesante de esto es lo que nosotros vamos a trabajar, que es lo que vos bien decís, que yo presento en este artículo, que después lo vamos a terminar subiendo, es la famosa peste negra o peste bubónica, que arranca para 1348 y termina en el año 1720. A pesar de que es bastante agresiva esta famosa peste bubónica, durante estos 4 siglos, se la conoce como la peste de los 4 siglos. Inicialmente, sí, acá me están diciendo el Imperio Romano también hubo, en el Imperio Romano también se explica también por la peste del siglo V. También lo que vamos a trabajar es esta famosa peste porque es más focalizada y ya le da todo el concepto de pandemia. Es una peste que arranca en el Imperio Mogol, que va trasladándose por todo Asia y llega hasta el famoso mar de Azov, que es en la península de Crimea. Desde ahí llega en barco, ¿no? Fundamentalmente, y es transmitido por algo completamente novedoso, que van a pasar varios siglos, recién va a ser el siglo XIX cuando se sepa qué es lo que había sucedido, y es la pulga que se aloja en la rata. O sea, históricamente se creyó que el transmisor eran los roedores, pero no era así, sino que era una pulga que se aloja en la rata, que salta a un organismo sano, pero que a su vez esa pulga viene de roedores salvajes, como puede ser la marmota o puede ser la ardilla. ¿Qué es lo que sucedía en ese caso? En un mundo que estaba en pleno auge del comercio, ¿no? O sea, entre Oriente y Occidente fundamentalmente, por eso también se asoció mucho al judaísmo, todo el tema de la peste, al Islam, se lo terminó asociando. Lo que terminaba sucediendo es que esa pulga se chupaba a esa rata que estaba infectada, una bacteria dentro de la pulga, esto es increíble, ¿no? Una bacteria dentro del estómago de la pulga hacía que esa sangre coagule, lo que provocaba que la pulga necesite largar toda esa sangre coagulada. Entonces, como el organismo estaba infectado, tenía que saltar. ¿Y hacia dónde fue? Fue hacia el ser humano. Entra en los barcos y eso provoca que una vez que la pulga salta al cuerpo del hombre, lo pique en forma de vómito. Una vez que la pulga lo vomitó, eso lo que termina sucediendo es que genera una especie de infección generalizada que se va a focalizar en lo que se denominan forúnculos o bubones, que son como granos muy gigantescos negros, que también va a ser un problema dentro de todo esto. Cuando llega a Italia, que llega otra vez es Italia, esto también es una realidad, ¿no? Hoy es el país más afectado por la situación actual del coronavirus. Una vez que eso llega a Italia, llega a Sicilia, empieza a contagiar de una manera completamente rápida. Y entonces se empieza a trasladar en unas ciudades donde la higiene, y acá es la parte más interesante, que es una característica de la Edad Media, la higiene es algo que prácticamente nosotros no lo podíamos tolerar en un solo momento. Y entonces la muerte pasa a ser excesivamente rápida. Es terrible cómo se produce este deceso, ¿no? El fallo sistémico se produce en los 5 o 10 días, pero es muy interesante. Bueno, vamos a dejar una de esas cuestiones. Llega a Florencia y de ahí es donde se disemina por... Sí. No, digo, lo interesante de todo este relato es que vos, como bien decías, es que la peste viaja en barco, ¿no? Esto es producto de la gran expansión comercial. Y ahí me parece que hay un punto de contacto súper interesante con el presente, porque
la pandemia actual también tiene que ver con los lazos de la globalización y tiene ciertas formas de moverse que tienen que ver con los vínculos comerciales entre algunos estados y los vínculos en estos días, hacia dónde va y hacia dónde no va, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay un Exactamente. agente Perfecto. O transmisor. sea, Uno puede ser la rata, pero claramente esa rata se mueve, y la pulga adentro de la rata se mueve básicamente porque se mueve en barco, y se mueve gracias al comercio. Y el comercio, en ese ciclo de crecimiento comercial, empieza a infectar a distintos países. exactamente, y aparte tiene que ver con algo muy interesante. Nosotros ahora, ya prácticamente desde el inicio del virus, el virus está identificado. Eso no pasó nunca. O sea, y tiene que pasar 3 siglos para que sepan cuál es el transmisor y el vector. Y hasta hay mucha discusión, hasta gran parte del siglo XIX, acerca de cuál fue el agente transmisor de esta peste. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué sucedía con la medicina dentro de todo este proceso que arranca en el siglo XIV, que fin de Edad Media, Edad Moderna? Para ser médico, vos antes tenías que haber estudiado teología, porque la Sí, cosmovisión del mundo era una cosmovisión que nosotros no la podemos entender hoy, que solo estaba entendiéndose, todo giraba a través de la existencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que terminaba sucediendo ante estas situaciones de grandes endemias o de grandes pandemias? La gente, ¿qué es lo que hacía? La gente acudía inmediatamente a la iglesia. O sea, y la iglesia ahí, ¿qué es lo que decía? Daba una respuesta. Bueno, es Dios que nos está castigando por nuestros actos pecadores. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy tenemos varios que siguen pensando esta situación y se empieza a negar. Esto es lo importante que se produce y por eso hay que tomar dimensión de lo que estamos atravesando en este momento. Se empieza a negar que hay una epidemia. Entonces, los grandes sabios, que son personajes muy vinculados al mundo eclesiástico, niegan esta situación de contagio. ¿Cómo creían que se contagiaba? Y creían que se contagiaba por los ojos, creían que se contagiaba por el aliento, pero la idea principal también venía de una raíz esotérica o una raíz astral. claro. Esto va a terminar así dentro de esta situación. Y el tema es que el Lo cierto remedio, es, la única forma de combatirlo igual era el aislamiento, y en ese momento verlo de esa manera era prácticamente imposible. Si bien la gente vivía mucho más aislada y con menos contactos, había centros comerciales o centros urbanos, y la iglesia era un punto de reunión fundamental además, donde esto era inevitable, digamos, y si no se tenía era, conciencia de esa situación, no se evitaba, de punto, ya está. no, fíjate, mira, ahí Walter está poniendo el Papa, ¿no? Y esas cosas. Es muy interesante lo que pasa con la figura del Papa, que es Clemente, ¿eh? Un personaje también para nosotros muy emblemático de las historietas. El Papa Clemente lo que logra hacer y que termina salvándose de toda esta situación es él aislarse, ¿eh? Se aísla y lo que logra es diciendo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué me voy a aislar? Se prende fuego, no se prende fuego él directamente, sino lo que termina haciendo es poner velas para que se purifique el aire, porque una de las causas también que se creía que te contaminabas era por el aire. Y entonces, ¿qué terminó sucediendo? Fue una gracia de Dios, vamos a poder decirlo de una manera, porque las pulgas no se acercaban. Entonces el fuego muchas veces agarraba y lo que terminaba haciendo era apartando un poco las pulgas. Pero esta peste fue muy democrática. En cierta medida, los Claro. ricos se pudieron escapar, pero no sabían de qué se estaban escapando. O sea, ahí como bien dijeron aparece el concepto de cuarentena. O sea, la gente se autoacuarentenaba. O sea, porque desde arriba no se decía absolutamente nada. Hay un caso muy emblemático en 1348 en la abadía de Winchester, que queda 30 kilómetros para adentro, donde el obispo, cuando se entera de esta situación, lo que intenta hacer es salir a decir que la culpa es de la gente. Entonces la única manera de solucionar este inconveniente era haciendo procesiones. Entonces la gente hacía procesiones semanalmente, se infectaba muchísimo más. Cuando llega la Evidentemente, claro. muerte, cuando llega la muerte para los asistentes o para todo el pueblo, el obispo decide escapar. Deja al monje y la gente empieza a interpelarlo a ese monje. ¿Por qué? Porque ese monje en teoría le tenía que dar respuestas y todos estaban muriendo. ¿Y qué pasó? La extrema unción no se empezó a dar más porque los curas no querían acercarse a la gente. Entonces, ¿qué se hizo? Se sacó estos decretos papales, ¿no? Que presentaba que, porque era muy terrible que vos te estés muriendo en la cosmovisión de alguien del siglo XIV, del siglo XV, y no te den la extrema unción. Era peor que la muerte. O sea, Y que Dios que nos a vos ayude. no te... Claro, porque te quedabas en un limbo que te criaron toda tu vida con relación a la vida después de la muerte y ahora de repente
la persona que te tiene que contener no te quiere, no sé, dar la extrema unción y Claro. vos te vas a morir, porque sabés que te morís. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, dijeron que lo podían hacer los hombres, miren qué interesante, los hombres, y posteriormente las mujeres. Esto es muy interesante. Se mueren un montón de gente, se muere la hija del rey Eduardo de Inglaterra, unos tipos más emblemáticos y más poderosos, pero lo que hizo esto es demostrar un concepto de que agarraba a cualquier cosa. ¿Cuándo se termina esta peste? En Es 1720 cierto, aproximadamente. ¿Cómo? pará, es cierto que llegó casi a un tercio de la población mundial A un tercio de la población mundial, que en realidad es la población europea, en europea, realidad, obviamente, es un, o de la sí, población es mundial un tercio de la conocida. población europea, exactamente, es un tercio de la población europea, fundamentalmente, y esto es muy interesante, y a partir de todo este proceso va a comenzar la famosa caza de brujas, ¿no? Porque había que encontrar un responsable de Claro. todo lo que ha sucedido en el pasado. Y ahí sí es donde las mujeres, fundamentalmente, judíos, islámicos, van a ser los responsables de toda esta situación. ¿Cómo fue que este brote siguió rebotando por Europa hasta el siglo, no sé, XV o XVII? Bueno, es un problema. Todavía no se sabe efectivamente qué es lo que terminó sucediendo. Y acá me estoy diciendo una peste de abajo hacia arriba. Sí, y los pobres en definitiva eran los que más tenían el concepto de se resguardaban, ¿eh? Se resguardaban. Claro, ahí están, lean lo que dice, no sé quién lo pone, lo del concepto de Basilio Coco, que es hasta el siglo XIX, claramente que es lo que estamos planteando. Pero lo cierto es que esta situación era una situación bastante compleja para un mundo que no estaba preparado para asumir esto. Mata la tercera parte de la población europea, para que tengas una idea. Y después, bueno, aparecen las famosas influencias, Sí, que eso es lo más interesante, que es lo que tenemos hoy en día, estas influencias que tienen su origen, la palabra etimológico, en la influencia, porque tiene que ver con influencia astral. O sea, mira, se creía que todo venía de los astros, entonces determinados de alguna todavía, forma de los astros. exactamente, se seguía creyendo en esa cosa, por eso quedó el nombre, todavía después se le da el nombre de gripe. La primera influenza grande es la famosa influenza rusa en 1890, que también se lleva alrededor de 1 millón de personas en 1890. Y acá es donde viene la parte interesante de todo esto, donde se mezcla la biología, donde se mezcla la historia, donde se mezcla la política, la salud y todo eso, y es la denominación, la clasificación de los virus. Ponete a pensar esto, mira, te voy a hacer un juego, a ver, para que lo pienses. ¿Qué es lo que hace que un virus sea letal? Su rápida expansión, Soy profesor de ¿no? historia, así que no tengo idea. Bueno, qué sé yo, pensémoslo, la rápida expansión, la falta de identificación de ese virus, la cantidad de gente que puede matar ese virus y la transmisión y su geolocalización. Nosotros tenemos, imagínate una convención de virus, ¿no? Imagínate Sí, esto, una convención donde están todos los virus, se juntan todos, todos los... viruela, Sí, varicela, los históricos. Cae sí, este virus, el que es el nuevo. virus, el famoso coronavirus, Sí, que solamente tiene 4 o 5 meses. sí, Es un sí. virus completamente reciente. Ya está identificado, ya se está luchando contra una vacuna y la tasa de mortandad es excesivamente baja, fundamentalmente ataca a personas mayores y se ataca a menores hasta el día de hoy, esto claramente lo dejamos todo bien sobre un manto de duda, porque mañana puede aparecer algún tipo de otra situación, y lo que termina haciendo este virus, ¿no? Es perder la fuerza letal de todos los virus anteriores. O sea, si discutirían con el virus de la viruela, de la varicela, le dirían, para un poquito, vos La fiebre tenés, como bien amarilla. dijo Martín, o la fiebre, sí, un montón de estas pandemias, como bien dijo Martín de Juli Vecino, que es el que un poco también el mentor de todo esto, dijo, tiene un muy buen departamento de marketing este virus. Este virus lo que está Claro, haciendo es generar una situación de paranoia con muy buena justificación, porque estamos teniendo el proceso previo, cosa que no sucedió en 1918 con la famosa gripe fiebre española. española. Claro, mal llamada gripe española. ¿Eh? Por dos cosas mal llamada gripe española, porque no fue inicializada en España y tampoco fue desde el 2015 la Organización Mundial de la Salud
propone que no se pueden clasificar a los virus con regiones, personas y determinadas cuestiones porque generan muchas estigmatizaciones. ¿Qué apareció en 1918? Tenemos identificado el virus de la influenza H1N1. La H1N1. La rusa era la H2N2 y la otra pandemia interesante, que es la de 1900, fines de 1989 y 1900, es la H3N8. ¿Qué sucede cuando me incorporo el virus? Lo que sucede es que me genero determinados anticuerpos. Situación que va a explicar, en cierta forma, lo que sucede en 1918 con esta famosa gripe española, que surge en Estados Unidos en los campamentos militares por falta de higiene, fundamentalmente, y por el hacinamiento. Cuando los soldados norteamericanos van hacia Francia, ahí se produce una contaminación brutal. Brutal. ¿Qué genera esto? En los Estados Unidos la conocían, ¿no es cierto? O sea, sí, claro. No conocían los efectos devastadores que podía llegar a tener. No conocían ese efecto. Claro, pero la población ya empezaba a protegerse sobre este virus. Y lo que ya sí es interesante es que a diferencia de lo que fue todos los siglos de la famosa peste negra, en este caso el agente transmisor empezó a ser otro, porque el agente transmisor empezó a hacer la guerra. Y entonces se suman dos situaciones en las cuales hay un impacto sobre la población mundial totalmente único, en la cual hay, después de una guerra devastadora de 4 años que mata a 2 generaciones o una generación y media de europeos, le cae semejante situación de salud, digamos, de desorden de la salud, que si no la ocultaban era imposible, digamos, porque el impacto que esto tenía sobre, no la población que estaba en el frente, la población que estaba en el frente estaba jugada, estaba en la trinchera, hacía 4 años que estaba peleando. El problema es la situación de la gente que se venía bancando la guerra durante 4 años y que estaba en el resto del continente. Entonces, no se podía abrir abiertamente a que existía un tipo de epidemia que no se podía controlar, que no se conocía la cura y que iba a afectar tanto a los soldados como a los que no estaban en el frente de combate, que hacía 4 años que sufrían las privaciones de guerra. Totalmente, es, como bien vos lo decís, es una guerra, es una gripe que es 40 veces más mortal que el frente, ¿entendés? Claro, exactamente. 40% más mortal, y ahí también, como bien decían recién, de abajo para arriba, acá no tienen ni edad ni clase. Se enferma Roosevelt, se enferma Alfonso XIII, se enferma sí, claro. Munch, el de Grito, se enferma Munch, el de Grito, sí. y Klimt, el del beso, se termina muriendo. Y Klimt se termina muriendo, ¿entendés? Entonces ahí es donde es terrible. La mortandad es increíble. ¿Y por qué se llama gripe española? Se llama gripe española porque España, al no formar parte de la guerra, España no tenía censura porque lo que se presentaban en los periódicos, fundamentalmente franceses, los franceses decían, los diarios franceses decían que las balas alemanas no mataban. Imagínate cómo van a reconocer una pandemia de gripe que está matando a la mitad de la población, claro. o la tercera parte de la población. Y como esto surge en Estados Unidos, no se sabe qué hacer. ¿Y qué es lo que se presenta? Se presentan remedios que verdaderamente no tienen ninguna solución efectiva. Aspirinas, aceites, ungüentos, que también tiene que ver con lo que había sucedido en la Edad Media, ¿no? O sea, aceites, olores, azafranes, azufre, se le tiraba a la gente porque ahí se creía que no se iban a contagiar. ¿Qué recomendaba el New York Times? Igualmente la industria química estaba en un nivel todavía muy prematuro, muy bajo como para... 1928 la penicilina y de recién se va a empezar a utilizar en los años 40. 29. ¿Qué decía el New York Times? Que si los hombres tenían que besar a las mujeres, tenía que ser con un pañuelo. Claro. Con un pañuelo. La muerte púrpura se la conocía, porque se ve que hay que darle colores, ¿viste? A estos virus. Hay que darle colores. Y era púrpura porque tenías problemas pulmonares que derivaban neumonía y te empezabas a asfixiar lentamente. Claro, era terrible, esto era terrible, y también había mucha negación, y había mucha negación por parte de los propios gobernantes también, que es lo que nos llama la atención en la actualidad, ¿no? Tenemos grandes líderes. Tengo algo para que veas, a ver si se ve, vos decime si se ve. ¿Sí? ¿En qué canal? Voy a dar vuelta al teléfono. ¿Se ve? No sé si ahí la gente lo ve, yo veo ahí la computadora, no veo, hay algo, no sé, no. Pará que lo bajo. ¿Ves la foto? Bueno, ahí está, perfecto. Eso es como se decía con barbijos que se tenían que besar. Ahí se creía que iba a ser efectivo este proceso. Para que tengas una idea, en Estados Unidos, los tranvías, que es algo muy similar a lo que está pasando hoy en Italia,
se utilizaban como coches fúnebres. Se utilizaban como coches fúnebres. Fue verdaderamente algo muy complicado. Muy complicado. Para que tengas, para cerrar con esta gripe española, el alcalde de Valladolid en 1918, con motivo de las fiestas en septiembre, dice, no, hay Sí, que mantener todos los comercios, y eso provocó verdaderamente una catástrofe. O sea, no solamente tiene que ver con la situación de los propios gobernantes, que desconocen todo lo que está sucediendo. Por eso repito el nombre de gripe española, porque en España no había alcanzado la censura y fue los periódicos españoles los que llevan a cabo esta idea de información, pero periodo de cuarentena, fundamentalmente, en una España bastante complicada. Hoy en España debe haber, no sé, no tengo la cifra exacta, pero no llegan a 3.000, 4.000, 5.000. España tenía 20 millones de habitantes en 1918, 1919, y termina con 8 millones de infectados. O sea, y los grandes provocadores de esta muerte era la ausencia de anticuerpos, porque en este caso la mayoría de los muertos son jóvenes, sí, a claro. diferencia de la Bueno, gripe que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque esos jóvenes no habían creado el los anticuerpo del anticuerpos necesarios. H1N1 y sí había del H2N3. Entonces Sí, la gripe les entró y los reventó. Por eso, la única posibilidad que tenemos hoy, independientemente de las políticas de salud que fueron recortadas a partir de los años 70, 80 y 90, lo que tenemos es aislarnos y los test, pero es una discusión que nos termina excediendo mucho más. Pero esta situación no solamente queda planteada ahora. en la gripe española, y qué pasa en estas prácticas de encierro, porque la pandemia lleva prácticas de encierro. Y lo que pasa es que hay como una relación que para nosotros la empezamos a descubrir ahora y en estos días, en los cuales la enfermedad y el encierro van de alguna manera de la mano y nunca antes habíamos vivido algo de esta naturaleza, digamos. Nunca nos pareció que se curaba, como decíamos antes, una enfermedad quedándose adentro, quedándose en casa. Las situaciones de encierro, tal como las pandemias, son absolutamente normales a través del tiempo. Y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, las situaciones de encierro fueron casi protagonistas por las dos guerras mundiales y además porque justamente es el momento en el cual las grandes catástrofes atravesaron la historia de la humanidad y fundamentalmente de Europa y de América y todos los procesos de descolonización que van a comenzar sobre el final de la Segunda Guerra Mundial en Asia y en África. Entonces, hay una cantidad de cuestiones que están relacionadas al encierro y a la enfermedad. Hay dos que tienen que ver claramente con las guerras mundiales. Una que la acabamos de decir, que tiene que ver con las trincheras. La trinchera era un sistema habitacional. La gente vivía en la trinchera. El tipo que estaba en la trinchera no salía de la trinchera, pasaba años en la trinchera. Años. Primero no tenía dónde ir. ¿Sí? Pero las trincheras se organizaban de manera tal en la cual todo el sistema de trincheras, que podía tener kilómetros, la trinchera es una idea, es la segunda parte, hagamos un breve paréntesis, ¿no? Es la segunda parte de la Primera Guerra Mundial, en la cual, Exactamente. como las batallas eran de tal cantidad de gente, se movilizaban más de 100.000 hombres, o sea, el campo de combate, y se producían unas batallas en las cuales la cantidad de muertes era atroz. Los generales tuvieron que empezar a pensar una lógica estratégica totalmente distinta para planificar las batallas. Entonces lo que hicieron fue enterrar ejércitos enteros, ¿no? Y comenzó una guerra que se llama de posiciones, en la cual la trinchera era parte de un plan estratégico para avanzar sobre las tierras del enemigo. Ahora podían estar meses metidos en una trinchera, ¿sí? Sin que esa trinchera se moviera. Se bombardeaban desde atrás, se tiraban bombas con cañones cada vez más grandes, de calibres mayores, pero la gente en la trinchera esperaba el momento de salir de la trinchera, y salir de la trinchera era salir al combate. Entonces, en la trinchera te agarraba la lluvia, en la trinchera tenías que improvisar los baños, en la trinchera se convivía días y días sin hacer nada, solo esperando. La trinchera tenía aproximadamente 2 metros de ancho, más que eso no tenía. Y uno piensa en la trinchera como una zanja, en realidad hay que pensar la trinchera como un laberinto, ¿no es cierto? Que se iba desarrollando en una geografía en la cual dictaba un poco esa geografía también el espacio, y ahí quedaba la gente, millares de hombres encerrados, y que a veces hacía que la trinchera enemiga, no sé, estuviera a pocos kilómetros de distancia, a veces a menos de 1 kilómetro de distancia. Si yo asomo la Y cabeza, me matan, y si asomo, y hay, así muchas veces se sacaban una mano para ver si los herían,
y si te herían, te sacaban de la trinchera. Exactamente. Bueno, el famoso, ¿no? El famoso casco que sobresale con el palito. Claro. De esa manera. Mira, me hiciste acordar ahora al famoso libro este pacifista de Éric Maria Remarché, creo que de Sí. 1929, Sin novedad en el frente, que cuenta el periplo de un soldado alemán, ¿no? Con el concepto de nacionalismo, que vive en la propia trinchera y que en una situación se encuentra solo, por esto que vos estás diciendo, porque se tiraban balas que eran prácticamente innecesarias, o sea, bombas que impedían el tránsito de la caballería. Eso fue una locura entre la guerra tradicional como Napoleón y la guerra moderna. No nos podemos dimensionar todo eso que estaba sucediendo y cae un soldado francés y ahí él lo mata, él queda ahí y le agarra una especie de culpa porque mató a un tipo, no es lo mismo dispararle a alguien que apuñalarlo, y es ahí donde empieza a jugarle esta idea de a quién maté, yo maté, bueno, pero él me estaba atacando, hasta que se da cuenta, que lo revisa, le abre la billetera. Es un acto muy famoso que se hizo en obra de teatro. Solamente este acto de este libro se llama Sin novedad en el frente, y es ahí donde se da cuenta el soldado alemán que fue todo un engaño, esta idea del concepto nación, y se dio cuenta que este tipo era lo mismo en términos de clase, porque tenía mujer Claro. ahora, y le agarra tanta culpa que él mismo se dice que va a financiar o que va a darle material, pero es esa vida, me parece que eso lo pueden leer porque es maravilloso, porque muestra cómo es esa vida en las trincheras, que es terrible, El terrible. tema de la vida en la trinchera es que el tiempo se detiene, que es un poco la sensación que empezamos a tener después de unos cuantos días de estar en casa, ¿no es cierto? El tiempo se detiene, Cuatro, no hay tiempo. Faltan. cinco. ¿Vos El dijiste tiempo cuánto se tiempo estaban en las trincheras? podían estar, por lo general eran meses, después de 7, 8 meses los trataban de trasladar y los mandaban atrás porque empezaba como un síndrome de encierro que era muy peligroso y la gente empezaba a perder los estribos y podía ocurrir cualquier cosa. Entonces el tipo que estaba a cargo de la trinchera, el oficial que estaba a cargo de la trinchera tenía que tener en cuenta no solamente lo que tenía que hacer desde el punto de vista militar, sino también la moral y la situación psicológica de la gente que estaba ahí adentro, que estaba a su cargo. Y eso por lo general era demasiado complejo. ¿No? Porque vos al tipo que tenés ahí adentro le estás diciendo, tenés que estar acá tranquilo, porque cuando salgas de acá vas a ir a combatir, no es que te vas a ir ya está, pasó lo peor. La trinchera era el mejor lugar en el que se podía estar, por lo tanto era un desastre. ¿Sí? Entonces, esa situación de encierro podía durar meses, ¿no? El tiempo que hiciera falta. Y cuando la situación de encierro se terminaba, tenías que salir a dispararle al que tenías enfrente y, bueno, que sea lo que O Dios sea quiera. que esto es una Entonces, gilada. y esto no existe, digamos, básicamente, Como frente a por la esa cantidad de circunstancia. muertos, porque no nos movilizamos, fundamentalmente, porque no somos reserva de nada, porque también No, estaba esa situación, que todo varón era probable, podía haber sido reclutado en cualquier momento, y fundamentalmente tenemos todas las comodidades. La preocupación que uno de teníamos hoy era que los se nos caía problemas internet. que tenían en la trinchera y uno de los problemas que tenían los ejércitos que estaban atrincherados era darle de comer a la gente. Porque la Primera Guerra Mundial movilizó a tal cantidad de gente que el tema de la comida pasó a ser central. Entonces se tenían que matar, sacrificar, criar y sacrificar una cantidad de animales de manera constante, porque el tipo además no lo podía subalimentar, porque se supone que es tu soldado. ¿No? Entonces, Bueno, en esa situación de encierro se generó todo un nivel, un volumen, ¿no es cierto? Y una escala de conflictividad y de problemas que nosotros no tenemos ni idea de lo que es eso. mira esto, ahora que estás planteando esta situación. En la Edad Media, con la peste, la gente Sí, se empezaba a curar a sí misma porque los médicos se escapaban y no sabían qué es lo que sí. hacían. Agarraban los bubones, que son negros, los cortaban y te infectaban todo y te morías mucho más rápido. En la Primera Guerra Mundial, ante cualquier situación, los oficiales dejaban a toda la suboficialidad y se escapaban porque veían peligrar su propia vida. Su propia Los vida. conceptos de clases, de jerarquías, terminan siendo muy latentes en el pasado, también en el presente. Hoy cuando se pide a la gente que se quede en casa, muchos lo toman como un paseo, como una vacación, en el extranjero. Hay un montón de situaciones que no vamos a entrar en ese famoso anacronismo, pero que tiene que ver con determinados comportamientos que vamos atravesando nosotros como especie, que es lo peor de todo, como especie, que tiene que ver con la jerarquía social que es la que estamos. Y nos sirve toda esta situación de encierro para tener también una de las peores, que va a ser un poquito después, el segundo tiempo de lo que veníamos hablando. Y en la Segunda Guerra Mundial, sí, la gran diferencia ahí es que en la Segunda Guerra Mundial
vamos a dejar de lado lo que son los campos de exterminio, porque es una prisión, digamos, y lo que pasa ahí adentro tiene otras características, no cuenta para un tipo de comparación ni por asomo, ¿no? Pero sí aparece el concepto de gueto, ¿sí? El concepto de gueto en la Segunda Guerra Mundial es central porque a la medida en que el ejército alemán, el nazismo, avanzó hacia Oriente y avanzó hacia Polonia, Hungría, Rumania, fue en todas las grandes ciudades en las que había población judía, fue creando esto que llaman guetos. Los guetos son barrios aislados que se los cerraba o con alambradas o directamente se los cerraba con pared y se aislaba a la población judía en una zona determinada de la ciudad y se los obligaba a vivir ahí. Es decir, los que quedaban ahí dentro vivían en sus casas normalmente y estaban en un barrio en el cual conocían. Los judíos que vivían por fuera de ese gueto, es decir, que estaban en otro lado de la ciudad, se los trasladaba, se los llevaba ahí a la fuerza, se los obligaba, se los metía, arréglense, vivan como puedan, y se suponía que ese gueto, esa mini ciudad cerrada y aislada, tenía que seguir funcionando. ¿Hasta cuándo? Y hasta cuando los vinieron a retirar, ahí sí, para llevarlos a los campos de exterminio. Entonces, la situación era tremenda, pero la gran diferencia y la particularidad, digamos que en un sector de una ciudad, el gueto de Varsovia es el más grande, el más famoso, el gueto de Lodz, en De Polonia. Vilna. Y es muy interesante esto porque las prácticas de encierro en estos lugares ya están condicionadas por las propias enfermedades que empezaban a circular dentro del propio gueto, por el hacinamiento, nuevamente, y porque vos tenés, acá lo interesante es tratar de entender la dinámica, la lógica del pensamiento alemán, obviamente el pensamiento alemán de los nazis, es que no entraban a los guetos se autorregulaban, había un consejo, había una propia judía que controlaba, que creía que podía llegar a salvar a algún grupo, por lo menos esa lógica del mal menor. Bueno, podemos salvar a algunos y a otros no los podemos salvar. Y desde afuera era cuando los alemanes terminaban regulando a través de agua, comida, víveres, alimentos y provocaban una especie de nivelación de la población. ¿Quiénes morían primero? Bueno, morían los ancianos. Sí, los ancianos. Porque los niños jugaban un rol central. A los chicos los dejaban circular más libremente, se hacían pequeños agujeros en las paredes del gueto, y entonces eran los únicos que podían salir, conseguir alimento, conseguir comida, intercambiar algo de valor que les había quedado para conseguir algo que no tenían. La comida escaseaba todo el tiempo, por supuesto. El dinero no vale. Y el dinero no vale nada. No vale. Lo mismo que en la peste. En la peste, tener dinero no te garantizaba absolutamente nada. O sea, vos podías tener un montón de bienes materiales que no servían para nada. En el gueto de Varsovia, esto de chocolate te podía salvar la vida. Lo que valía un chocolate por las calorías, que es lo que terminaba dando una liberación total. Exactamente. Bueno. O sea, son situaciones muy densas, ¿no es cierto?, que ha atravesado la humanidad. Y no estamos hablando de rincones extraños del mundo, estamos hablando de la civilización occidental de nuestros antepasados directos, ¿no? Tal cual nosotros nos directos. Abuelos o bisabuelos, la mayoría de los que estamos acá, de una u otra forma hemos tenido algún tipo de vínculo. Con África o con algún rincón del sudeste asiático exótico, ¿no es cierto?, y que puede llegar a sonar como interesante desde el punto de vista cultural, sino que es directamente nuestra raíz y nuestro antepasado, nuestro pasado más cercano, digamos, nuestra ascendencia directa. Totalmente. Che, estamos muy en el filo del tiempo, esto no es el aula, como sabrás. Hay una serie de problemas acá, ¿sí? Que vos puedas entrar al Instagram correcto es el primero. El segundo, que tendría que venir alguien con barba, que siempre parece más serio, ¿viste? Un historiador con barba, que hable con una voz más grave. No sé, alguno, busquemos. Claro, el estereotipo. Vamos a tener, ahora si quieren, pueden preguntar, sepan disculpar las irregularidades y las desprolijidades, pero como sabrán darse cuenta, no somos de estas prácticas tecnológicas. Pueden preguntar lo que tengan ganas, pueden dejar comentarios. Esto va a continuar, vamos a continuarlo fundamentalmente el día de mañana, una charla súper interesante. Esto sería como una introducción a lo que vinimos pensando con Piki.
Va a venir el doctor Jeremías Silva, que es profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y Jeremías nos va a hablar a nosotros sobre prácticas más específicas de encierro en el sistema carcelario y algunas cosillas que están por ahí atrás. Después también tenemos a Pablo Enques, que es un argentino que está radicado en San Diego. ¿Quién apareció, Piqui? Saluda, que salude. Joaquín, no, se fue. Se fue, sí. Que nos va a hablar sobre la hiperconectividad y la revolución de los transportes y cómo se lleva esto en el mundo hacia las pandemias. Y Justo Serna, que es un historiador español, también nos va a estar hablando. Tenemos que ver qué es lo que vamos a Bueno, los hablar con él, vamos a porque ir hay manteniendo informados y todo lo que se nos ocurra que vaya surgiendo, lo iremos poniendo de aquí en sí, adelante. y si hay inquietudes, preguntas, sugerencias, van a ser bienvenidas por todos, van a ser bienvenidas por todos. Mira, ahí atrás lo tenés, ahí está apareciendo. Tu hijo, date cuenta, pero no te agarre tortícolis, ahí está. Hola, Juan. Bueno, la voz de él va bien, ¿eh? Así que aceptamos cualquier tipo de sugerencias y si quieren hacer alguna pregunta, ahora nosotros estamos dispuestos a tratar de responderla dentro de todo lo que esté a nuestro alcance. La idea era con esto es pasar un rato menos, tratar de, ¿no? Tratar de Hoy hablamos comprender el proceso. solamente de desgracias, digamos, pero la idea es poder reflexionar sobre estos temas, ¿no? Que no sea solamente una situación incómoda en la cual nos encontramos, sino entender que esto tiene una dimensión temporal que ha pasado, que puede volver a pasar y que ahora nos toca esta a nosotros. Entonces, por lo tanto, pensémosla desde la historia, que es donde nosotros más o menos construimos y es a lo que nos dedicamos. Y traer gente, digamos, que pueda sumar también desde ahí, que nos abra un Sí, poco la sí, cabeza y nos ilumine. yo creo que se va a poner cada vez más interesante cuando agarremos un poco más la dinámica, cuando veamos cómo funciona esto, que también es nuevo para todos, porque esto que estamos viviendo, este nuevo mundo de encierro, es nuevo para todos. Pero es también como decía, creo que era Plutarco, ¿no? Que decía, no son nuestra historia, son vidas. O Exacto. sea, ahora por primera vez estamos siendo conscientes de que los procesos históricos son personas las que atraviesan todo esto. Como en la economía los números son personas también, y eso a muchos a veces les cuesta, ¿no? La idea de seguir manteniendo, si en 1349 se trata de que la gente salga a la calle porque se caía el comercio, lo mismo en la gripe española, y hoy en la actualidad también lo que se está teniendo como énfasis es que siga funcionando el sistema económico financiero. Lo que tenemos que priorizar en este primer caso es la vida de los más desprotegidos, los vulnerables, y dedicar un poco de energía dentro de lo que podamos a tratar de generar conciencia y realizar diversas peticiones a quienes son Igual los es cierto que que... un día vamos a hablar de música. ¿Cómo? Es cierto que un día vamos a hablar de música. Un día vamos a hablar de música, claramente. También el problema acá es que no se puede transmitir música, no se puede poner diapositiva, PowerPoint, todo eso. Todas las personas que estoy hablando, que ya vienen de otra generación, están preocupados por eso. Claro. Estamos tratando de que sea Bueno, maravilloso. iremos buscando la mano. Bueno, gente, si alguno tiene alguna pregunta, sugerencia, insultos y todo eso, por privado, Tenemos por que dejar favor. los celulares y se fueron igual. Sí, bueno, mantuvimos 100, es una Sí, muy bien. estadística Muy bien. bastante interesante. En principio nos estamos viendo mañana con Jeremías, Sí, muy sí, interesante, va a ser bien. a las 19, así que Igual eh, mañana ponemos flyer. mañana ponemos flyer. Por mi parte fue un placer haberte visto, amigo, Querido. ahí. Veo que sos más lindo por acá, ¿eh? Pues, sos Hoy, chico, te veo en claro. HD. Sí, en otro Así que momento. nos estamos viendo mañana y vamos a ir poniendo en los diversos flyers los distintos historiadores, sociólogos, antropólogos que van a participar de esta nueva modalidad que hemos encontrado en Instagram. ¿Quién lo hubiera dicho, eh? Nos negamos tanto a aceptarlo y ahora lo estamos usando Palabra. como medio. Un fuerte abrazo, Saludos a todos. que le sea Besos para leve todos. este proceso. Y lo más importante es que la casa esté en orden. Que nos ¿Eh? encuentren sanos. Ahora sí. Hasta luego, Salud. gente. Nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos.